Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. En esta ocasión, después de ya algunas semanas que no pudimos grabar por un tema de enfermedad, les traemos una de las películas más recientes de A24 y también de las más interesantes que han salido últimamente. En general, esta productora ya nos ha traído constantemente varias películas nominada para el Oscar. Que además están... esta es nominada para el Oscar, pero otras previamente también han sido nominadas para el Oscar. Esta casa productora está teniendo una gran cantidad de éxitos últimamente y nos trae ahora una película de mano del director Jonathan Glazer, del cual nos hablará ahora un poco más Cristian. Antes de comenzar, decirles como todas las veces que esto no se trata de un análisis estético de la película, sino más bien de un análisis ideológico, sociológico de la película como producto social de nuestro tiempo. Una vez dicho esto, Cristian, ¿de qué trata la película? Quiero decir de una vez, porque quizás haya gente que nada más vea el primer minuto del video, que tienen que ver esa película. Creo que da un ángulo al Holocausto y a la temática de Auschwitz que todo el mundo conoce y hemos visto en otras cintas, y qué bueno, pero le da otra perspectiva usando el cine, como yo pido que se use, para jugar con la perspectiva como nada más el cine lo puede hacer. Entonces, antes que nada quiero decir que es una película sin que yo necesariamente diga que sea una obra maestra, pero que vale mucho la pena ver. Una vez dicho esto, es una película que trata de la familia que vive justo al lado de campo de concentración. Y lo que me gustó desde un inicio es que la película no nos cuenta todo desde un inicio, ni con las imágenes, ni con los diálogos, sino poco a poco nos introduce a la temática que estamos viendo como espectador en el cine. Estamos hablando del señor Höss y de Hedwig, que es su esposa, que le dicen, ella lo menciona en la película, la reina de Auschwitz. Y básicamente estamos hablando de la familia del comandante más importante de Auschwitz. Y vemos entonces desde un inicio que sus hijos están sentados en la hierba en traje de baño, él está con su esposa. Una familia, digamos, en modo ocio. Nada hace pensar, como dije, que este hombre sea el responsable de la muerte de más de 1 millón, entre otros, de sujetos. Más tarde también vemos a Höss como cena, como hace una fiesta en su jardín, cómo se va de excursión. Es decir, lo acompañamos junto a los miembros de su familia en su absoluta cotidianidad. Hasta la propia banalidad en los diálogos parece obscena porque, como ya dije, la familia vive justo, y estamos hablando justo, al lado del campo de concentración conocido como el campo de muerte de Auschwitz. Estamos hablando de que la pared en el jardín da al campo. No estamos hablando de que está a 50 metros, a una cuadra, sino está al lado. Y como también yo leí, y creo que tú igual, la casa se reconstruyó para la película porque para el director fue muy importante trazar que, digamos, fue construida para satisfacer las necesidades de Höss, y además una parte muy importante en la cinta es el jardín, que fue diseñado a gusto de Hedwig, la esposa, porque mucho de la convivencia de la familia se desarrolla en el jardín. También cuando la madre, es decir, cuando la abuela los visita, caminan en el jardín y platican cuando están al lado del muro que otra vez, como ya dije, da al campo de concentración. Y solo algunos objetos de valor de los, hay que decir, yo creo que prisioneros ya muertos de Auschwitz, permiten que esa realidad entre a la casa. Porque creo que hay una escena con un abrigo de piel, luego un pintalabios para la mamá, luego los niños juegan con una especie, creo que eran dientes de oro, seguramente de un judío muerto en el del campo de Auschwitz. Y, digamos, la familia ignora todo el tiempo los orígenes con una, para mí, pasmosa naturalidad, que es la representación de lo que Arendt llamaba la absoluta banalidad del mal. Y como tú también dijiste, nada más lo último antes de grabar, es que nos suelen presentar a los nazis en la industria cultural como bestias, como ladrones de tumbas, como
entes esotéricos con poderes sobrenaturales, como hechiceros, como asesinos, como violadores, malos, como científicos locos, que hay una parte de verdad en todos esos estereotipos, pero lo que hace Glazer en esta película es presentar la banalidad de una familia que, si eliminamos lo de Auschwitz, es una familia tradicional de los años 40 de Alemania, que si otra vez eclipsamos lo demás, uno diría, es gente de bien, que se preocupa por cosas de la familia, que se quiere superar, que tiene un jardín bonito, claro, que tiene valores, que se leen cuentos antes de dormir, que se casan y se mantienen juntos, que tienen sueños. Todo eso, que supuestamente Lili Telles me diría, eso es gente de bien, lo cumplen en la película. Pero eso no lo hace menos bestial, pero sobre eso hablo ahorita. Sin duda. Incluso la imagen de la familia, que es tan celebrada en general por los círculos conservadores, en este caso se ve perfectamente en su naturalidad, sin ninguna clase de problemas, como lo acabas de decir. A mí me llama mucho la atención que la cámara, justamente, las cámaras en esta película están escondidas en diversos lados como puntos estratégicos, y el punto era que los actores se mostraran con cierta naturalidad dentro de la acción, ¿no? Se tenían incluso registros para comparar videos previos reales y se trataron de incluso reproducir ciertas escenas. Entonces estamos viendo algo muy fiel, muy, muy fiel, que además, justamente como lo acabas de decir, no presenta el horror en sí mismo. Es decir, en ningún momento acabamos de observar lo que hay del otro lado de la pared. Sin embargo, constantemente se introduce, como lo acabas de decir, con objetos, pero también a través del ruido, a través de la banda sonora, que en este caso resulta ser un trabajo fantástico. Pero justamente alcanzamos a escuchar fragmentos de conversaciones cotidianas mezcladas con sonidos de una industria pesada, gritos de terror de los judíos que estaban siendo masacrados, y las órdenes de los comandantes que suenan como si fueran ladridos. Constantemente esa cacofonía se mezcla con el sonido real con el sonido cotidiano de una familia completamente haciendo su vida normal en este momento. Y como bien lo acabas de decir, nos trae inevitablemente reflexiones sobre la posibilidad de que nosotros mismos seamos malos, o de que la maldad puede existir sin que por ello se trate de seres humanos muy diferentes, ¿no? Sino que la maldad no es un enemigo o algo extraño que es perfectamente reconocible, sino que es parte inherente de la sociedad y que se llega a reproducir incluso en los momentos menos esperados. A mí me llama mucho la atención en ese sentido una escena de un niño que es uno de los hijos justamente de Jos y Hedwig, que mientras está en su cuarto está jugando como con sus juguetes, como que se detiene un breve momento, alcanzó a escuchar algo y continúa con el juego de sus juguetes, ¿no? Es decir, le es completamente irrelevante los ruidos que vienen del otro lado. Naturalizó ya prácticamente esta situación. Ahora, yo creo que no había como una especie de abnegación o olvido de lo que estaba pasando del otro lado de la pared. Me parece a mí que existía realmente una conciencia, incluso diría yo de los niños, de lo que estaba pasando al otro lado. Pero no era necesariamente... Ser consciente no automáticamente implica que se desprenda una reacción como de indignación o de compasión o de empatía o solidaridad. Sino que justamente, como lo mencionaba Zizek y un poco lo que hablábamos antes del video, esta clase de eventos son para los que funciona la ideología justamente, para tratar de encubrirlos o reinterpretarlos de una manera fantástica que de alguna manera no afecta la realidad cotidiana como se está viviendo, ¿no? Quiero agregar algo más, pero... Sí, no, porque como bien dices, la familia, obviamente, porque si tu jefe familiar, como era en ese entonces, es el comandante de Auschwitz, sabían lo que estaba pasando y sabían en lo que el jefe de familia estaba participando de manera activa. No era un secreto. Que con eso también yo creo que toda la película es una crítica al cuento que muchos alemanes se cuentan a sí mismos que no sabían. Que porque no podían ver directamente, era imposible saberlo. Y creo que también es algo que pone el dedo en la llaga en ese sentido. Y como dices, el horror del campo de concentración está omnipresente en la película. Porque vemos luego los oscuras nubes que sale
de humo de la chimenea de Auschwitz o de varias chimeneas. Luego también una especie de casi sordo traqueteo del crematorio, el aire sucio. Hay una escena en el río que vemos que hay cenizas y huesos que salen corriendo para que se laven, porque se espantaron, que estaban ahí disfrutando la vida mientras queman y matan a gente en Auschwitz y los tiran, más bien tiran los restos al río. Y digamos, todo eso parece no encajar en el mundo de clase media del hogar de la familia que acompañamos en la película. Pero lo que creo que nos deja sin aliento, por lo menos a mí, es la normalidad de la familia, lo banal de la familia, de los diálogos. Y como dices, como el director optó por grabar en gran parte con cámaras ocultas, hay muchas escenas en las que si olvidas lo demás no pasa nada. Camina por toda la casa Huss y apaga una luz, luego la otra, luego ponen sus botas en tal lugar. Lo acompañamos, pero el director nos trata de provocar con eso para decir que hay una especie de simultaneidad, de paralelismo entre el horror y la completa cotidianidad por el otro lado. Que no es lo mismo, pero hay reportajes similares, no es lo mismo, ahorita con las zonas de guerra que hay, sobre todo en Rusia versus Ucrania, pero también en Gaza, donde está la guerra entre Israel y los palestinos, que también vemos a pocos kilómetros, no es en el muro, pero a muy poca distancia, gente en la playa, festejando, bebiendo, mientras a muy pocos metros tienes el horror y la matanza absoluta. Es decir, que esa simultaneidad y que hay cosas que eclipsamos, aunque los tengamos casi enfrente, ese mecanismo, no sé si llamarle humano, o más bien yo creo que ideológico, sigue en muchas partes del mundo. Es decir, no es algo que haya muerto con la muerte del régimen nazis, porque sigue habiendo nazis, pero el régimen murió. Y ya lo último nada más es que yo creo que también todas las escenas que nos muestra de Rudolf Höss, que cuando dicta cartas por el teléfono, o cuando examina los planes para hacer más eficiente el funcionamiento permanente de Auschwitz, que para mí esa escena es un ejemplo desde mi punto de vista, la especificidad del Holocausto, que fue el primer evento en la historia que se usó la razón instrumental de ese entonces para hacerlo más eficiente, es decir, industrializar la matanza. No veo un ejemplo histórico a ese grado y que haya hecho planes ingeniosos, bestiólicos, pero digamos muy, muy interesantes a nivel de ingeniería para matar más eficientes y además 24/7, porque fue en el diálogo que tienen en la cinta, el tema es que nunca pare. Que sea una máquina que trabaje 24 horas, 7 días a la semana para que mates más personas en menos tiempo de manera más eficiente. Y ese horror, sí hay diálogos en la película, pero son muy pocos. Y nada más hay una cita del psicólogo del tribunal de los juicios de Nuremberg, de Gustav M. Gilbert, que describió al comandante Höss, que vemos en la película, como un hombre práctico, pero absolutamente insensible. O sea, vemos, creo que ahí, el sujeto funcional que se adaptó a las circunstancias que le tocaron, que olvida al mundo, olvida lo que pueden provocar sus acciones y se esconde, yo le llamaría, en esa rigidez y frialdad burguesa que te dice que tú te tienes que preocupar por tu vida y tu familia y tus metas en la vida, y él hizo eso. Es espantoso porque lo hace en el régimen nazi. Sin embargo, si lo extraemos de ahí, no creo que muchas personas hoy funcionen por razonamiento propio de manera muy diferente a lo de Höss, que pienso en mí, en mis ventajas, en mi carrera y en mis metas, y lo demás no me importa. Entonces, esa lógica de pensar, yo creo que sigue existiendo. Sí, sin duda, yo creo que tienes toda la razón, pero fíjate que no puede traducirse efectivamente en una especie de insensibilidad, pero también puede traducirse simplemente en una especie de cinismo de dejar pasar. Es decir, puede afectarle directamente, puede realmente sentirlo, pero hay una necesidad superior a los individuos que lo sienten que les obligan a seguir adelante. Pero no importa, digamos, la indignación que tú sientes,
tú tienes que levantarte a trabajar, tienes que continuar con tus actividades, tienes que pagar esto, pagar la escuela, etcétera, etcétera. Esa dinámica externa a ellos es la que me parece a mí provoca cierta inercia respecto a la persona misma. Es decir, importa más, yo creo, esa lógica que debe continuar inevitablemente lo que pase, que la propia sensibilidad de las personas. Porque si la tienen, o se vuelve insensible, o crea una fantasía para evitarlo. El punto es que no depende de ello. Yo creo que, por ejemplo, eso ocurre mucho hoy en día. Por ejemplo, no nos vayamos lejos. Aquí en la Ciudad de México sabemos que muchos hospitales están totalmente rebasados, que hay muchas personas que todas las noches prácticamente pasan frío, si es lluvia es peor, si es invierno es mucho peor, y no saben a muchas de ellas cuánto tiempo se quedarán, empiezan a acampar porque son muy pobres y cómo van a sostener a su familia, hijos, etc. Bueno, el resto de población sabemos que eso existe, pero un poco una combinación de impotencia y real incapacidad de hacer algo para ayudar conjuntamente, yo creo que se traduce mucho en esta, por un lado, en la insensibilidad de no pensar en ello, y por otro lado, si se aparece, tratar de voltear la mirada, ya sea real o ideológicamente. Entonces yo creo que eso es algo que me parece a mí nos dirige a la conclusión de que Auschwitz no es único, sino una expresión de, como lo hemos repetido en los videos que hemos tratado de la Segunda Guerra Mundial, una lógica instrumental que atraviesa en general a las sociedades capitalistas de nuestro tiempo, que es justamente lo que acabas de mencionar. Sin embargo, es una lógica que ocurre completamente, constantemente. Se trata de, en mi opinión, una contradicción de dos desarrollos específicos de la modernidad. Por un lado, la oportunidad de la intimidad de las personas, es decir, encontrarse ellas mismas de una manera reflexiva, respecto a lo que sienten, a lo que desean, a lo que saben, a lo que ven, y un deseo incluso de compartir esa experiencia con otros seres humanos, en lo que posteriormente se desarrollaría como una tendencia a la universalidad o pensar a lo humano en tanto humano. Y por otro lado, el segundo desarrollo, que es el desarrollo de la división del trabajo capitalista, que establece una serie de necesidades en el cuerpo social que no se tratan de coerción directa, es decir, a uno no lo obligan el día siguiente a ir a trabajar, pero esa necesidad en sí misma establece, digamos, condiciones, necesidades sin las cuales el ser humano no puede seguir existiendo. Entonces, por un lado, la intimidad parece apuntar en ese sentido a ser sensibles con el otro, a experimentar la universalidad. Y por otro lado, la necesidad que más bien nos invita a lo privado, a ver por nosotros, por nuestra familia, etcétera, etcétera, sin necesidad de coerción. Esa lógica, me parece a mí, se repite tanto en Auschwitz como en la vida cotidiana de todos los días. Que Auschwitz fuera una experiencia llevada a su extremo, sin duda lo es, pero ahora, y con eso termino, recuerdo también una película de Edward Snowden, en el que él en algún momento está, digamos, platicando con otros de los de inteligencia que en ese momento estaban empezando a mandar los drones no tripulados a Irak, y una de las reflexiones fue, oye, pues no habíamos dicho que una de las lecciones de Auschwitz era que nunca más la gente volviera a hacer de su trabajo cotidiano, libre, profesional, el ir a matar a otras personas en otros lados. Y Edward Snowden vio que se estaba repitiendo y por eso hizo lo que hizo. Pero esa era gente mala, Bala. Broma, obviamente. Regresando a la película, hay muchas, obviamente, cintas sobre libros, de reportajes, documentales, sobre la llamada Shoah, es decir, sobre la matanza sistemática por parte de los nazis del 33 más o menos al 45. Y siempre se plantea la cuestión muy polémica si el sufrimiento de millones de personas puede utilizarse como entretenimiento por parte de la industria cultural. De hecho, un cineasta que me gusta mucho, que se llama Michael Haneke, criticó hace algunos años a Steven Spielberg por su enfoque en la película que seguramente todo el mundo conoce, llamada La lista de Schindler, porque, cito, no se puede hacer un momento de suspenso si sale gas o no de una ducha, que eso pasa en esa cinta. Y a él eso le parece obsceno, que ahí se trata de emocionalizar el sufrimiento de millones de sujetos. Eso le parece un error. Y lo que vemos en cambio en la película de Glazer
es lo contrario, porque creo que el director crea una distancia con su manejo de cámara, porque la película casi no tiene primeros planos, sino estamos siempre casi muy lejos, como si estuviésemos nada más como espectador más o menos lejano. Por lo tanto, el espectador también nunca es invitado a ningún tipo de emocionalización de lo mismo, sino es una frialdad por parte de cómo nos presenta a los personajes, por cómo los personajes se comportan, pero todo eso yo creo que es con intención para no caer en esa, digamos, convertir en espectáculo el sufrimiento de las personas durante el Holocausto. Pero en ningún momento yo creo que el estilo distanciado de Glazer trivializa, sino me parece al revés, que como tú dijiste, que el mal en este caso no viene en forma de demonio, sino con calma. Es decir, los nazis no eran bestias, sino personas normales y que, como también dijiste, las atrocidades no requieren personas sádicas, sino basta, como dice Arendt también, con personas que son simples burócratas y sobrios receptores de órdenes. Y creo que en ese sentido, la zona de interés para mí, el mensaje más importante que es una advertencia en contra del olvido. Porque esto me parece fascinante, pero al mismo tiempo problemático, porque esta película, si te pones a pensar, solo funciona mientras tenemos al mismo tiempo en nuestro cerebro las imágenes de lo que nos estamos imaginando que sucede detrás del muro. Porque sabemos la historia, porque la hemos visto, porque la hemos leído, porque hemos visto películas. Pero si llega el día que se olvida todo eso, la película pierde sentido. Uno diría, ¿pero esto qué es? Esto no tiene trama, esto no tiene diálogos, esto no tiene emoción, ni arco, ni nada, sino funciona porque recordamos. Y funcionará únicamente mientras recordemos los horrores de los campos, de concentración. Y creo que eso es el mensaje más importante, que los sonidos, porque eso también, como tú dices, me parece la parte más impactante, es decir, la primera escena, que es un sonido que bruma todo el cine y que además escuchamos gritos, balazos, sí, cosas espantosas, pero eso funciona porque conocemos esas imágenes. Y lo que hace Glazer es que no trata de poner en escena algo que creo que no se debe de, ni se puede poner en escena, que es el horror que se vivió, sino lo hace al revés. Él sabe que nosotros ya sabemos. Entonces no es necesario, sino muestra el otro lado de la banalidad, pero otra vez funciona únicamente mientras recordamos lo que sucedió. Cuando llegue el día que eso ya no se recuerde, la película ya no funcionaría. Totalmente de acuerdo. Fíjate, qué bueno que mencionaste a Arendt. En uno de sus textos, uno de los más famosos, el de Trabajo, Acción y Labor, me parece, Okay. ella me define por un lado que el trabajo es aquella capacidad o aquel acto que hacemos manualmente, constantemente, con el fin de producir cierto producto. Digamos, ahí está definiendo o le está relegando al trabajo la lógica económica, por así decirlo. Y por otro lado, la acción tiene que ver más con una capacidad de analizar o racionalizar los eventos que estoy haciendo, las discusiones, los diálogos. Finalmente, la acción es una actividad dada para la política, por así decirlo, ¿no? A mí me parece que en el fondo uno de sus o una de las partes más importantes de su argumento es que la maldad humana viene justamente de dejar todo como a la actividad irreflexiva pero constante, en vez de a la acción que es capaz de reflexionar y racionalizar sobre su propio acto. Sin embargo, a mí me parece que no necesariamente eso responde a la pregunta de si somos realmente malos o no somos malos por la naturaleza, y deja como un poco, desde mi punto de vista, sin solución ese tema. Hay un experimento de un psicólogo social que se llama Tagfel, que sus experimentos fueron muy famosos en el siglo XX, porque justamente lo que hacía era tratar de contestar a la pregunta de ¿somos malos por naturaleza? ¿O qué provoca, digamos, que los humanos se peleen entre ellos, por así decirlo? Uno de los experimentos que hizo fue justamente el experimento de la mínima categorización, que lo que hace es básicamente dividir a los participantes en dos grupos de manera aleatoria, participantes muy similares entre ellos. Les asignaron tareas que implicaba distribuir recursos, ¿no? La regla era la siguiente: si tú le das a otro grupo una cantidad, tú obtienes esa misma cantidad, digamos $100. Pero
eliges eso, digamos, los dos grupos obtienen $100, o eliges la opción B, en la que el otro grupo, a lo mejor tú te quedas con 80, pero el otro grupo va a tener 60. Es decir, va a haber una disparidad, una asimetría. Entonces se encontró que en la gran mayoría de casos se daba la segunda opción, que las personas preferían ser un poco menos ellos, pero que el otro estuviera todavía más dañado incluso que eso. Y más o menos de ahí intentó derivar una de las conclusiones de que había cierta tendencia a la competencia en la naturaleza humana, a dañar al otro, a preferir el grupo interno, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, el argumento de Arendt acerca de que la acción debe ser una mayor racionalización o más racionalidad, reflexión de mi actividad específica, puede entrar en contradicciones. Es decir, pueden haber personas que efectivamente reflexionen o racionalicen su posición, pero eso no necesariamente va a derivar en una actividad más justa para el otro, ¿no? Es decir, ¿quién dice que Eichmann, el encargado de todo eso, no lo sabía realmente? Digamos, claro, el argumento que nos cuenta es, no lo sabía y por eso lo hice. Pero de nuevo, digamos, trayendo un poco a colación a Zizek, hay gente que lo sabe y aún así lo hace, y que te puede decir que simplemente pensó que no lo hacía y todo lo demás. ¿Cómo sabemos el punto? La acción es la que define, pero me parece a mí por lo menos interesante eso. Y luego, terminando con esto, que realmente el problema de los experimentos de Tagfeld se refiere a la situación de que esencializa características propias de una época y las hace de repente creer como si son características de todos los humanos a lo largo de la historia, que la competencia es natural, por así decirlo. Pero sus experimentos son hechos con personajes o jóvenes que pertenecen a familias estadounidenses, que han crecido con el tema de la competencia toda su vida, que desde muy pequeños les han enseñado que esa es de alguna manera la lógica que mueve el mundo. Claro, entonces por eso se tienen... ¿Cómo saber que estos resultados no son más bien un reflejo del otro, ¿no? A mí me parece que de nuevo nos trae a una reflexión que hacíamos en videos pasados acerca de que esta cuestión de la maldad o la bondad no tiene que ver tanto con una naturaleza humana que esté en el fondo de nosotros relacionada con un alma, sino más bien con las condiciones históricas de las cuales nuestras personalidades son expresión, ¿no? Y que si no se piensa desde ese punto de vista, creo que la solución de Arendt queda muy, muy baja. O sea, le falta más punch en ese sentido. Sí, no, de hecho ya hay algunos estudios que encontraron documentos de Eichmann en los que se burla de la gente que creía que él no era un nazi convencido y que efectivamente él sabía, como dices, muy bien lo que estaba haciendo. Y su máscara era hacer más o menos, o hacer creer al mundo que era un burócrata más o menos racional, que nada más tuvo mala suerte que le tocó ser parte del aparato nazi. Cuando era, pues no sé si todo lo contrario, pero sabía de lo que era parte. Y sabía las consecuencias de los actos en el régimen nazi. Es decir, que no es nada más que hay una banalidad, o casi a veces una mezcla de inocencia, ingenuidad, no reflexión, que seguramente forma parte de eso, pero creo que en la cinta de Zona de Interés también vemos eso, porque sus temas de conversación a veces sí son infiltrados con comentarios donde sí se vislumbra la ideología fascista. No es que para nada hablen de eso, que esté absolutamente ausente, sino está, a veces brota a la superficie, y creo que eso es lo fascinante. Y eso es, creo que, a lo que para mí el pensamiento crítico, o si quieres hasta el pensamiento antifascista, tiene que apuntar a esos residuos o a esos brotes que muestran la lógica fascista en comportamiento como de la película. Es decir, en comportamiento no autoritario, no como Trump, que abiertamente insulta y que es muy fácil decir que él es fascista, como con Milei, como con Putin, como con muchos otros, que es muy fácil, sino en la vida cotidiana, en lo aparentemente apolítico, la banalidad de lo cotidiano, en las frases de sentido común de la gente. Y ahí va, por lo menos para mí, el último comentario. Por eso a mí me parece tan peligroso, tan tonto, tan teóricamente equivocadísimo lo que pregona sobre todo López Obrador, Pablo Iglesias, entre otros, de que dicen ser de izquierda es recoger los sentimientos de la gente y hablar con la gente.
viendo la película, ¡no! ¡No! O sea, imagínate que Pablo Iglesias toca la puerta de la casa de Hess y le dice, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que quieres? Y te hubieran platicado 1000 cosas, pero ¿eso qué? Eso no deja... Ellos son fascistas, ya que ellos mismos sepan que lo son o no, pasa a segundo plano. Que muchas veces, como dijiste, están enfrascados, metidos en un ejercicio de adaptación a un aparato que los enajena y que muchas veces no les deja claro las consecuencias de sus propios actos. Entonces, recoger los sentimientos de la gente a lo único que nos puede llevar es al fascismo, con todo respeto. Entonces, no hay que hacer eso si uno se cree de izquierda. Eso perdón, pero fue una necesidad para mí, porque no sabes cómo odio esa frase, de recoger los sentimientos de la gente. Digo, no. Sí, justamente, digamos, si la crítica a Arendt es que su intento de reflexividad se queda corto, evidentemente pensar en los sentimientos, es decir, abandonar por completo el camino de lo racional o de la reflexividad, no es en lo absoluto la dirección teórica que debe de tomar en ese sentido. Yo creo que regresa un poco, quizás, como normalmente ocurre con películas de la Segunda Guerra Mundial, que últimamente hemos tenido bastantes en este tiempo. Es la cuestión de la naturaleza también del crimen en general. Es decir, ¿hasta qué punto un delincuente es culpable del crimen que comete, ¿no? Esa es una pregunta, me parece a mí, que no siempre es claro y que en el derecho por lo menos ha dado a una multitud de debates y de temáticas. Porque, ¿cuál es, por ejemplo, la función de la pobreza en la producción de crimen, ¿no? Como decía María Montessori, sabemos que la ausencia de padre y madre genera una gran inclinación a que un niño crezca y se vuelva un delincuente. Eso es algo más o menos que se sabe de inicios del siglo anterior. ¿Dónde está la culpa ahí? ¿Quién es el culpable del crimen? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué tan culpable es el criminal de su crimen? Yo creo que en el fondo la reflexión debería ser más bien en sentido opuesto. O es decir, si lo pensamos en términos de fascistas o del fascismo, no se trata de que ciertas personas del ámbito político que son fascistas están creando o generando el fascismo, sino más bien que esas personas fascistas son expresión de un momento histórico, de una sociedad específica, y lo que habría que preguntarse es, ¿qué tiene que haber en esta sociedad para que existan personas como estas, ¿no? Que estén buscando lo que buscan, que estén deseando lo que hacen y no les importe romper ciertos límites, ¿no? Realmente me parece a mí que invita un poco más a quitar la mirada del individuo y ponerla justamente en esas condiciones mucho más generales que aparentemente son objetivas, pero en el fondo traen fuertemente esta carga, estas tensiones, estas tendencias hacia el fascismo, hacia estas otras formas brutales de resolver problemas, que esa es otra cosa que se olvida constantemente, que el fascismo en realidad es una respuesta a una necesidad que existe en la sociedad de soluciones, de mejoras en la vida, de muchas otras cosas muy complejas, pero es una respuesta, ¿no? Es una respuesta. Lo que hay que preguntar es una respuesta ¿a qué? ¿Y por qué no habían otras posibles respuestas? Que normalmente me parece a mí es la pregunta que debe hacerse a la izquierda cuando observamos esta clase de acontecimientos históricos tan terribles. ¿Por qué se dio y dónde estaba la izquierda? Sí, y que ojalá los intentos de respuesta sean más complicados de decir, fueron los medios de comunicación, o fue la casta, o fue la mafia del poder. O fue un personaje particular en un momento específico. Malévolo que manipuló a todos, exacto. Porque yo estoy de acuerdo, o sea, estudiar y pensar las condiciones de posibilidad que dieron pie al fascismo y que si bien hoy yo jamás diría que es lo mismo, sin embargo, me parece innegable que hay tendencias que apuntan en una dirección que se parece, que es similar. Y tendríamos que, como aquí lo hemos hecho yo creo que muchas veces, estudiar y analizar las condiciones de posibilidad que dieron pie a los llamados hoy en día nuevos autoritarismos. Esa es la pregunta. Y más allá de señalar qué es el imperio, qué son los medios, qué es tal partido, tal personaje, tendríamos que analizar, yo también lo comparto, las condiciones de la estructura social y su funcionamiento inmanente que hacen o empujan a los sujetos que sean susceptibles a la propaganda de este tipo de intereses. Totalmente. ¿Cómo pasó en ese entonces? Sí, es muy sencillo fijarse en el personaje de Trump, prácticamente fácil caricaturizarlo, pero no ese es el problema. El problema es
toda la cantidad de gente que está detrás de Trump, que realmente le cree, qué condiciones tuvo que haber para que eso pasara. Y además ¿no? puede que metan a Trump a la cárcel y esa gente no desaparece. Claro. Con eso no se soluciona nada. Claro, sin Eso, duda. quizás nada más lo único sobre el crimen que dijiste, porque ahí sale mi lado, que casi no existe, pero a veces sale, Foucaultiano, que él todavía daría un paso más para atrás y preguntaría, bueno, ¿qué se considera un crimen? Claro. O sea, no quién es culpable, que eso es una pregunta complicada y a qué grado y en qué circunstancias. La pregunta, ¿qué se considera un crimen? ¿Y qué es catalogado como crimen? Porque eso obviamente ha cambiado históricamente. Y como decía Brecht, por ejemplo, ¿qué es el robo de un banco en comparación con la apertura de un banco? Sí, cierto. Es una provocación, pero nada más para poner un poco en movimiento los juicios, yo creo que a veces también muy rígidos y aparentemente ahistóricos sobre lo que se considera un crimen y que no, porque ya se asocia la propiedad privada como algo tan sagrado que eso es el crimen más feo, que le robes algo a alguien. Y incluso si le robas un celular al Sanborns que le pertenece a Slim, el hombre más rico de los más ricos del mundo, eso ya es considerado un crimen. Y no se considera un crimen la explotación brutal de los trabajadores por parte de Slim. También Marx hablaba de eso, de que no tiene caso, como creo que también aquí lo dije, según él, hablar de justicia o de crimen o no, porque eso es subjetivo y depende del orden legal existente y en consecuencia puede cambiar, sino más bien tendríamos que construir una organización social distinta que ya no orilla a muchos sujetos a que caigan, sobre todo en el caso de México, pues en los círculos del crimen organizado, que otra vez uno no tiene que ser un genio para saber por qué tanta gente, sobre todo hombres jóvenes, ¿por qué será?, responden al llamado de ese tipo de grupos. No, yo creo que se puede complejizar incluso un poquito más todavía si pensamos el argumento como válido de Durkheim de que hay cierta cantidad de crimen que es necesario en todas las sociedades. Como que para que se mantenga cierta normalidad debe haber algo que no sea normal y parece ser que todas tienen una necesidad de ello. Entonces significa que el crimen incluso es positivo para las sociedades en ciertos casos. Pero bueno... Pero hay de crimen a crimen. O sea, digamos... O sea, es muy complejo. Sería un crimen, por ejemplo, eso que tú haces, ver las películas en internet pirata. Eso es un crimen. Espero que no pase nada, aunque lo haya dicho. Y otra cosa es que violes y mates a una mujer. O sea, ambos son crímenes, pero estamos de acuerdo que estamos hablando de un crimen y de otro crimen. O sea, hay niveles en los crímenes. Entonces, comparto lo que dice Durkheim si hablamos de lo que tú haces y no comparto tanto la idea de que si ya estamos hablando de homicidio, feminicidio, secuestro, tortura y todo eso. Eso no creo que sea necesario. Bueno, en la modernidad, de acuerdo a nuestro pensamiento moderno, no. Pero la historia de la humanidad está poblada de... Pero por eso yo creo en el progreso. Ah, no, sí, claro. Por algo no estamos... Por eso, algo Estados Unidos todavía tiene esa madre, ¿no? De las ejecuciones reales, que el Estado toma la vida de las personas. Eso estamos de acuerdo que debió quedar atrás hace tiempo, ¿no? Como Putin con sus opositores, más o menos así. Justamente por eso. Son tal para cual, sin entrar ahorita otra vez en ese debate. Pero bueno, a menos que tengas algo más, ¿recomiendas la película? Claro que sí, sin duda la recomiendo mucho. Yo creo que da para bastante de reflexionar. E incluso si la ven, coméntenos qué opinan en los comentarios. Ojalá. Yo también, como ya dije, vayan a verla y nos vemos la otra semana, espero. Esperemos que sí. Cuídense mucho. Hasta Bye. luego.